Estimado profesor, muy buen día. Soy John Rodríguez y en este video voy a brindar mi postura sobre la reforma agraria. Imagina un país donde casi toda la tierra es un puñado de familias y donde millones de campesinos la trabajan casi como siervos, sin sueldo justo, sin la propiedad y sin derechos. Ese era el Perú durante buena parte del siglo XX. En el campo mandaban los grandes hacendados, en la costa los llamados varones del azúcar y del algodón, y en la sierra los gamonales, que trabajaban al campesino con un desprecio difícil de imaginar hoy. Se cuenta incluso que algunos campesinos estaban obligados a trabajar a sus patrones a cruzar los ríos, solo para que el patrón no se mojara los pies. En este sentido, entró en crisis y el 3 de octubre de 1968, un grupo de militares tomó el poder. Era el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas liderado por el general Juan Velasco Alvarado. Su medida más reconfortada llegó el 24 de junio de 1969, la reforma agraria. Con ella, el Estado les quitó las tierras a los grandes hacendados y prometió justicia para el campesino y un campo moderno y próspero. Hoy, más de 50 años después, toca preguntarnos, ¿cumplió la promesa? Mi respuesta es clara y directa. No, la reforma agraria no fue beneficiosa, y te lo voy a demostrar en hechos mirando tres aspectos: el aspecto político, y el económico y el social. Desarrollo 1. Aspecto político. Empecemos por lo aspecto político. La pregunta es clave y sencilla. ¿Quién ganó de verdad en el campo? Es cierto que la reforma fue un enorme, apenas en 5 años el Estado expropió cerca de 16.000 haciendas, repartió alrededor de 9 millones de hectáreas. Hasta ahí parece un triunfo. El problema está en lo que vino después, porque esas tierras no se le entregaron al campesino para que fueran suyas. En vez de eso, el Estado las juntó en grandes empresas que él mismo controlaba. En la costa, las cooperativas agrarias de producción, las famosas CAP, y en la sierra, la Sociedad Agraria de Interés Social, la SAIS, entre otras dos, manejaban casi todo el 80% de todo lo expropiado. Y ahora viene lo más importante. ¿Quién dirigía esas cooperativas en el día a día? No los campesinos, eran los funcionarios y técnicos nombrados desde Lima, desde el Ministerio de Agricultura. El campesino tenía voz en algunas asambleas, sí, pero las decisiones de fondo se tomaban por encima de él. Por eso, muchos resumen lo que pasó con una frase muy cierta: el campesino terminó sintiéndose que el Estado era su nuevo patrón. Antes mandaba el hacendado, ahora mandaba el gobierno. El dueño cambió, pero el campesino siguió sin mandar sobre su propia tierra. Políticamente, entonces, la reforma no le dio el poder a quien más lo necesitaba. Fue económico. Pasemos a lo económico, y casi aquí es donde la reforma muestra su mayor debilidad. La idea sonaba bien: juntar a los campesinos en grandes cooperativas para reducir más y mejor. Pero en la práctica no funcionó. ¿Por qué? Porque esas cooperativas eran empresas enormes y complicadas, y casi nadie sabía manejarlas. Faltaban técnicos, faltaban gerentes preparados. Adentro los trabajadores tenían intereses distintos y muchas veces no tenían de acuerdo. El resultado: la mayoría de cooperativas terminó endeudada, peleada y finalmente quebrada. Y fíjate en el detalle más revelador: fueron los propios campesinos quienes, decepcionados, las partieron en pedazos para quedarse cada uno con su chacrita. A ese problema se le sumó otro: para que la comida fuera barata en las ciudades, el gobierno les puso precios muy bajos a los productos del campo, es decir, obligó al campesino a vender barato lo que tanto le costaba producir. Así el campesino terminó manteniendo la ciudad, mientras él se hundía con cooperativas quebradas y precios que no les rendían. La tierra quedó dividida en miles de parcelas pequeñas, demasiado chica para modernizarse o competir. En resumen, la reforma prometía un campo próspero, y lo que dejó fue un campo partido y pobre. Es aspecto social. Veamos ahora lo social. La reforma le hizo al campesino una gran promesa: por fin serás dueño de tu destino, vas a prosperar y vas a manejar tu propia tierra. ¿Se cumplió? No. El modelo de las cooperativas se le impuso desde arriba, sin preguntarle qué quería, y él lo rechazó. Tanto en muchos lugares, los mismos campesinos se levantaron y tomaron por las fuerzas las cooperativas, que supuestamente eran para el beneficio. Imagínate lo contradictorio. La reforma se hizo en su nombre, pero terminó peleándose contra ella. Mientras tanto, la pobreza en el campo no desapareció. Al contrario, se quedó los que más trabajaban. Los campesinos fueron los que menos ganaban, porque vendían sus productos a precios castigados. Es justo reconocer que la reforma tuvo un lado bueno: liberó al campesino de la servidumbre, de esa relación casi de esclavitud con los hacendados. Eso fue un avance real, y hay que decirlo, pero es libertad por sí sola no le llenó el plato de comida ni le mejoró la vida. Al final, el campesino quedó libre en el papel, pero igual de pobre y encima enfrentado con sus propios vecinos. En lo social, el saldo también fue negativo. En conclusión,
Entonces, recapitulemos. En lo político, la reforma cambió de dueño, pero no le dio el poder al campesino. En lo económico, su modelo de cooperativa fracasó y dejó un campo partido en pedazos. Y en lo social, no trajo la prosperidad que prometió, sino más pobreza y más conflictos. Tres grandes aspectos distintos, un mismo resultado. Ahora, bien, seamos justos. Hay quienes se defienden de la reforma y tienen un buen argumento. Gracias a ella, el campesino dejó de ser siervo y empezó a ser tratado como ciudadano. Incluso se dice, sin ese cambio, la violencia de Sendero Luminoso en los años 80 había sido mucho peor. Es un punto válido y lo reconozco, pero un mérito no borra un fracaso. La reforma se propuso, sobre todo, modernizar el campo y mejorar la vida del campesino. Y en eso no logró. La mejor prueba es en el Perú de hoy, una agricultura también fragmentada y débil, que arrastra esos problemas nuestros días. En todo esto, mi respuesta es firme y sin rodeos. La reforma agraria no fue beneficiosa, ni para el país ni para el campesino, al que decía servir. Gracias por tu atención.